Hola amigos, bienvenidos a Nuevamente. Yo soy Daria. Y yo soy Ever. El día de hoy vamos a hablar sobre la filosofía y las enseñanzas de Florence Scovel Shinn. Aquí tenemos su libro. Es una escritora que vivió ya hace mucho tiempo, artista y también ilustradora, que escribió 4 libros muy buenos sobre el poder de tus palabras. Ahora ella nació en 1871 y se murió en 1940, así que ya tiene un tiempo. Sí, ya tiene un tiempo. Es una de esas figuras del Renacimiento, como quien dice, de la metafísica, Sí. que ocurrió después de los 1900 por ahí. Y ¿qué es metafísica? Lo que usted conoce como el poder de la atracción. De la mente. Sí, la ley de la atracción. De lo que básicamente el libro ese tan famoso, El Secreto, esa es la base de lo que es ese libro, que es la idea que tus pensamientos, tu mente puede afectar a las cosas. No nada más, Exactamente, a tu vida, sí, a todo. no nada más tu salud, no nada más tu cuerpo, sino también a las cosas, que puedes atraer cosas, que puedes también, como si fuera empujar cosas de que no vengan. Entonces, ella fue una de las primeras, si se puede decir así, de los modernos, autores modernos, sobre este tema de la metafísica. Acuérdense, El Secreto no es un libro que tiene enseñanzas nuevas, es un libro que tiene enseñanzas ya muy antiguas. Y este es una de las fuentes muy probablemente que ella leyó o que ella escuchó sobre esto porque fue muy famosa en su tiempo. La autora Rhonda Byrne, sí. la autora del Secreto. Sí, y también la metafísica muy famosa Louise Hay, que escribió el gran libro Tú puedes sanar tu vida. Sí. Pues esta escritora, Florence Scovel Shinn, fue una inspiración muy grande para Louise Hay. Sí, este fue el primero, como quien dice, sí, antes de ese libro. Sí, así que vamos a empezar con este tema porque hay mucho que platicar. El poder de tus palabras, que es lo principal que habla Florence. Y nosotros nunca hablamos de la religión en este programa, no. Pero en este caso Florence usa muchos cuentos de la Biblia que son muy buenos y los interpreta de una forma metafísica para que tú los apliques para mejorar tu vida. Y me gustaría empezar con este primer cuento chiquito que se llama Escarba tu pozo. Y se trata de unas personas que están en el desierto y se encuentran sin agua y no hay lluvia. Y tienen sus caballos y tienen su gente y están viajando a través del desierto, se les acabó el agua. Y pues se van a morir sin el agua. Y van con un profeta y le preguntan al profeta, ¿qué podemos hacer? Habla con Dios a ver qué te dice Dios. Y el profeta dice, ok, está bien, a ver qué mensaje me manda Dios, ¿verdad? El poder divino. Se retira a meditar y después regresa con las personas y les dice, ¿sabes qué? No va a haber nubes, no vas a sentir ningún viento, pero aún así escarba el pozo, porque va a venir la lluvia y va a llenar tus pozos de agua. Y dice el cuento que la gente hicieron los pozos y después de un tiempo vino la lluvia, llenó a los pozos con agua y de esa manera ellos sobrevivieron ese pasaje a través del desierto. Y el punto, el mensaje, el simbolismo en esta historia es que tú tienes que prepararte para tu éxito. Tú tienes que escarbar tu pozo porque si no lo tienes listo, cuando venga la lluvia, pues no hay dónde caer. El éxito tiene que llenar ese espacio. En otras palabras, ¿qué dice Florence? Si quieres una casa nueva, pues limpia y cuida la casa que ya tienes. Organiza tus cosas, regala cosas viejas. Empieza a planear, como ella da muchos ejemplos así, que señoras que empiezan a comprar vasijas nuevas para la casa nueva, para el departamento nuevo. Y de esta forma tú ya estás preparando a tu cerebro que va a venir el éxito. Y cuando viene, te va a encontrar listo y preparado. No te va a encontrar sorprendido y sin preparación. Sí, es que también si no escarbas el pozo, como quien dice, o en este caso hablando de la preparación, si no tienes preparación, no te has
puesto, como quien dice, listo para esta oportunidad. Viene la oportunidad, pero no estás tú preparado para ella. Quiere decir, no tienes los requisitos para que te den esa gran paga o ese gran trabajo o esa gran oportunidad. Lograrla, no la vas a poder lograr porque no estás listo. Mucha gente dice, no, es que es a la gente que conozcas, las conexiones que tienes son más importantes de lo que tú eres. Y eso pasa. Pero lo que pensamos nosotros es, importa más lo que haces con esas conexiones que las conexiones mismas. Es que mira, puedes tener a la gente perfecta, ¿Sí? a un equipo perfecto, pero por una actitud incorrecta, pierdes a esa gente. O falta de preparación. O falta de preparación, porque no trabajaste en ti mismo y no fuiste respetuoso. A lo mejor volteaste a ver a alguien con una cara de fuchi y ¿Sí? se rompió ese contacto maravilloso que tenías, porque Sí. no trabajaste en ti mismo, en tu propia actitud, en tu mentalidad, que es lo más importante. Es que ¿cuántos de nosotros tenemos un contacto extremadamente bueno en algo que no estamos preparados para ello? Por ejemplo, puedes conocer a alguien que es dueño de un restaurante y a lo mejor si fueras otra persona, si tienes ideas de hacer platillos o de intentar algo nuevo o ser un chef o algo así, sería un contacto maravilloso. Tener esa persona que dices es un dueño de un restaurante, perfecto. Pero como tú no tienes esa ambición y ni la preparación, pues es como si no tienes un contacto ahí, no te sirve. Entonces, el punto es, hay que estar preparado para la oportunidad, hay que escarbar esos pozos, hay que tenerle fe, porque la lluvia va a venir. La oportunidad va a aparecer, la cosa que tú esperas se va a manifestar. Sí. Como decía Florence, es una demostración de algo que va a ocurrir en tu vida, una demostración que ella decía, Dios va a demostrarte, como quien dice que ella está presente, no estás solo, siempre hay alguien, y muchas veces sentimos así. A lo mejor ella se sintió así cuando escribió el primer libro, que es, el primer libro de ella se llama El juego de la vida y cómo jugarlo. Y este libro nadie lo quiso publicar, fue en 1925. Y en este libro lo escribió porque era ilustradora antes de esto. Escribió su primer libro sobre esto del poder de la palabra, de esta metafísica que estamos hablando. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Muchos pensarían, es que se empieza a desanimar porque nadie le quiere publicar. En lugar de eso, ella publica este libro con su dinero. Logra hacer algo que en ese entonces es muy difícil, porque ahorita puedes irte a una compañía en línea, que hay muchas, y tú publicas lo que tú quieras. Puedes hacer un archivo, lo publicas gratis, no hay problema. Hay muchas formas de hacerlo hoy gratis, pero entonces no era así. Costaba miles de dólares. Y estos miles de dólares que le invirtió Florence era lo que tenía. Pero ella decía, este es parte como si fuera del proceso, parte del camino. Este es la forma que voy a manifestar, que voy a demostrar esta fe. Ahora, este libro que se imprime en muy poquitas copias, por eso simplemente no lo tenemos nosotros, no está disponible, no tenemos el original, la primera edición, sí, una colección que ella, son los libros de ella, pero se hizo después esta colección. El punto es que este primer libro, como que ella decía, este primer libro va a ser el primero de varios que van a venir, tengo este mensaje que dar, y así pasó, las personas empezaron a recomendar unas a otras el libro, viene una editorial y lo publica, y se hace un bestseller contundente. Entonces, bestseller quiere decir, es en inglés una palabra, bestseller, pero como ya es tan común, ya no lo decimos en español, pero si dijéramos en español es como un libro que vende muchísimo. Mejor vendido. Es como el mejor vendido, sí. Bestseller no quiere decir que es el libro más vendido de la historia, ni nada de esto, sino que en algún tiempo, tal vez sea el mes o el año, vendió miles y miles y miles, muchas veces millones de copias, como en el caso del juego de la vida y cómo jugarlo. Está disponible en español, tú lo puedes encontrar en internet. Si tú le pones ahí en tu computadora o en tu teléfono, le pones este nombre de la autora, Florence Scovel Shinn, y le pones o simplemente el juego de la vida y cómo jugarlo, y le pones al final PDF. Ponle PDF, esa es la finalización de un
de un archivo, es nada más el nombre de un archivo, y para que tú puedas ahí darle a ese enlace, dale clic y te va a poner ese libro gratis. Hay muchas personas que lo han puesto, como ya es en realidad casi 100 años que tiene este libro, en 1925, ya hay muchas versiones gratis en internet. También lo puedes comprar en persona, eso es lo que nosotros preferimos, tenerlo físico, así que si lo quieres comprar, excelente. Es un libro que es muy rápido, muy fácil de leer. Sí, es cortito. Porque tiene muchas afirmaciones, tiene lo que se llaman decretos. Sí. Te pone frases para que tú te inspires. Es muy fácil de leer y muy, muy cortito. Y eso es para los que no nos entiendan. Decretos, afirmaciones, frases, son como una oración, no como de rezar, sino una frase, se puede decir, cortita regularmente, que es algo que tú dices que quieres. Quiero esto, o esto se va a manifestar, o algo así. Es como si dieras una orden. Piensa como si dieras una orden al universo, sí, por decirlo así. Ese es cuando hablamos de decretos, de afirmaciones. Estas frases son lo que estamos refiriéndonos, pero se conocen como decretos o afirmaciones en la metafísica. En el caso de este libro se llaman afirmaciones. Entonces, eso es lo que estamos hablando aquí. Y en este libro del Juego de la Vida hay muchos de estos. Muchos de ellos muy, muy importantes para cualquier persona que quiera simplemente tener mayor higiene mental. ¿Qué quiere decir higiene mental? Que no te sientas abrumado, que no te sientas aplastado por tus propias palabras, porque a lo mejor no es tu realidad, son tus palabras las que te están apachurrando y aplastando. ¿Y cuántas veces no es así? La mayoría, yo creo, son así, que nosotros mismos nos estamos aplastando. Sí, y como dice Florence, a veces no puedes controlar a tus pensamientos, pero sí puedes controlar a tus palabras. Entonces, en otras palabras, tienes que empezar a decir, por ejemplo, hoy es un buen día, o yo estoy en la frecuencia divina, o todo lo bueno que me pertenece por el derecho divino viene hacia mí en la forma perfecta. Y repitiendo esas palabras positivas miles de veces, a veces, muchas veces durante el día, empiezas a entrenar a tu subconsciente. Y el subconsciente es la parte de tu mente que no se ve, que guarda tus memorias, guarda tus hábitos, tus traumas, tus recuerdos, y te influye, te maneja mucho tu subconsciente sin que tú te des cuenta. Entonces, esa es la forma de impresionar la mente, impresionarla, trabajarla hasta que tú tengas fe. Y cuando tú tienes fe y tú crees en esas palabras, pues pueden pasar cosas mágicas, ¿no? Sí. Como dice Florence, muchas historias en este libro. Una de ellas también habla de un hombre que se encontró en un cuarto sin ventanas, con todas las ventanas cerradas más bien. Y esto demuestra el poder de la mente, porque este hombre se despertó en la noche y no podía respirar. No era su cuarto, estaba de visita, no podía respirar, le faltaba el aire, pero estaba totalmente oscuro y él no encontraba ninguna ventana hasta que, sintiendo con las manos, sintió vidrio y lo rompió con sus puños, sintió que entró ese aire fresco y respiró muy bien y ya se tranquilizó, se fue a dormir, durmió muy bien. En la mañana se levanta y se da cuenta que no rompió ninguna ventana, que rompió un mueble para libros que tenía vidrio. Entonces el aire fresco que él sintió fue su mente, fue la sugestión de su propia mente. Y no estamos diciendo aquí, pues no necesitas el aire, entonces imagínate que hay oxígeno sí. y estás bien. Claro que no, pero nos demuestra esta anécdota el poder de nuestra mente, que este señor estaba tan sugestionado que durmió bien, aunque no había ninguna ventana, no entró ningún aire fresco. Sí, y esto conecta con algo muy importante ahora, en estos tiempos desafortunados que vivimos de este virus. Mucha gente seguramente ha empeorado su situación de salud
o a lo mejor hasta ha propiciado la muerte antes de lo que tendría que venir por el pánico, porque Sí. sientes, no tengo aire, no puedo respirar, y todos estos es como si, una vez más, estas afirmaciones, estos como si fueran decretos, estamos hablando de que tu cuerpo responde. Tu cuerpo responde Tu y cuerpo empieza responde. a tensionarse, tus músculos se tensionan. ¿Qué es lo que pasa cuando eso ocurre? Simplemente si tú te tensionas demasiado, piensa como un fisiculturista. Cuando hacen una pose, se ponen en pose y tienen que flexionar sus músculos, en ese momento tienen que restringir su respiración, tienen que apretar el abdomen, tienen que apretar los músculos, entonces tienen que ponerse en ese estado y obviamente pueden tener hasta un problema de respiración después si se privan de la respiración mucho tiempo. Por eso los fisiculturistas no pueden sostener una pose tanto tiempo. Es muy Sí. cansada y peligrosa para la respiración. Hay muchos videos de gente joven y sin experiencia que ha hecho esto, que se pone frente a una cámara y hace una pose como que están bien tronados y luego siguen y siguen y siguen. Cada vez, obviamente, el dióxido de carbono que no sacas de tus pulmones empieza a ser mayor, no respiras, te empiezas a marear y ¡pum!, te desmayas. ¿Qué quiere decir? Que tu cuerpo, claro que responde, y cuando responde con músculos. Entonces, si tú estás en un estado muy frágil, de que cada pequeñísima porción de oxígeno cuenta, que todo cuenta, porque estás a lo mejor en un hospital, estás en una cama enfermo, y te tensionas, y tus músculos se tensionan. Y si estás a unos porcientos pequeños de a lo mejor sentirte que ya te vas a morir o de propiciar la muerte o algo así, tal vez lo puedas hacer. ¿Cuántas lo han hecho? Seguramente. Porque entra el pánico, como una persona que tiene asma sabe esto, cuando tú no tienes tu inhalador, lo peor que puedes hacer es entrar en pánico. Sí. Tienes que relajarte, porque ese pánico tensiona tus músculos, esa tensión no te permite a tu diafragma moverte apropiadamente. ¿Qué es el diafragma? Es como un músculo plano que tenemos en el abdomen que nos permite hacer el vacío para respirar apropiadamente. Entonces, ¿qué es el punto? Cuando tú estás diciéndote, como ahora, que dices, muchos de ustedes, desafortunadamente, que nos están viendo, han tenido COVID o tienen. Es por estadística, seguramente muchos de ustedes han tenido o tienen. Entonces ustedes han experimentado o están experimentando en este momento el poder de la mente, de que tú puedes entrar en un pánico o puedes relajarte. Puedes tranquilizar. Y ese es el punto. En cualquier momento, por muy difícil que te sientas en ese instante de que hay pánico, no sabes qué hacer y que te falta el aire, en cualquier instante puedes relajarte y va a entrar más oxígeno, va a entrar más aire. Acuérdate, hay personas que son nadadores que es a mar abierto o que son como esas personas que básicamente bajan abajo del mar, se van y van y van muchos metros, muchos en competencias, otros porque van por algún producto del mar y tienen que aguantar la respiración 3, 4, 5, 6, hasta 10 minutos o a veces más. Entonces, el cuerpo puede hacer muchísimas cosas. No te limites. Quiere decir, dale la orden apropiada. Hay oxígeno, entra libremente a mis pulmones. Siento la salud que entra libremente, sin obstrucción. Entra bien, sale bien, tranquilidad. Eso es lo que hay que... Es como, tienes que decirte esto. Sí, tienes que convencerte. Al principio parece mentira. Sí. ¿Cómo que me estoy ahogando? Me estoy ahogando, sí, me siento terrible. ¿Cómo que me siento bien? No. Ese es el punto, tu mente resiste, tu cuerpo resiste, pero con el tiempo y con la práctica va a funcionar, pero al principio siempre hay una resistencia, es totalmente normal. Vamos a irnos a un corte, regresamos con mucho más. Ya regresamos, gracias por continuar con nosotros y estábamos hablando de la colección de libros, pero en realidad del trabajo que hizo la autora Florence Scovel Shinn, una autora de hace prácticamente hablando más de 100 años, porque vivió en su plenitud hace más de 100 años prácticamente, hablando su primer libro en 1925, El juego de la vida y cómo jugarlo, y estamos hablando de la metafísica.
Acuérdense, la metafísica es simplemente que tu mente, tus pensamientos importan mucho más allá de tus sentimientos. Es más de lo que nada más sientes, se convierten en cosas. Tu mente tiene poder. Sí. Y tus palabras tienen poder. Sí. Exactamente. Y algo bien importante que dice Florence es que el juego de la vida es un juego de boomerangs. Lo que tú das es lo que recibes. Lo que tú proyectas es lo que te regresan. Y como dice ella, en la primera página del libro, si tú criticas a los demás, serás criticado. Si tú tratas bien a los demás, te tratarán bien. Ahora mucha gente puede decir, pues yo estoy amable y trato bien a todos, pero como quiera me pisotean y me tratan mal. Ajá, ese es un decreto que tú crees que te están pisoteando, te tratan mal. ¿Qué crees que estás creando con esas palabras, con esa creencia? Más de lo mismo, más pisoteo. Entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que dices y con lo que piensas. Pero es mucho más fácil empezar a cambiar tus palabras que nada más tus puros pensamientos. Ahora, algo bien importante que dice Florence, que tienes que cuidar mucho tus palabras y cómo pides tus deseos. Cómo le pides, vamos a suponer, a Dios, al universo, a lo que sea, a la vida. Porque, como dice ella, los deseos tristes del hombre se cumplen tristemente. Los deseos impacientes se cumplen después de una larga espera o se cumplen violentamente. Y cuenta una historia de una señora que siempre batallaba con sus lentes. Constantemente se le quebraban o los perdía, sus lentes. Y cuando Florence empezó a platicar con ella y analizó qué es lo que está diciendo esta señora, se dio cuenta que la señora siempre decía, quisiera ya no usar lentes. Quisiera ya no tener esos lentes. Y pues se le cumplía el deseo de una forma violenta, entre comillas, porque los perdía, se le quebraban. Entonces ten mucho cuidado porque tus palabras sí tienen poder y a lo mejor pueden estar causando cosas que no te gustan, que no quieres. Tenemos que tener esa vigilancia con nosotros mismos. Mucha gente cree que las palabras no importan, puede pensar lo que me da mi gana, al cabo que son mis pensamientos privados, ¿qué tiene que ver? Pero en realidad tus palabras, como dice Florence, tu palabra es una varita mágica. Es una varita mágica y con esa varita mágica tú puedes transformar tu vida o tú puedes maldecir y crear maldiciones en tu vida, en tu propia vida, sin darte cuenta. Y le eches la culpa a Dios, a la vida, al universo, a tus padres, sin darte cuenta que tus propias palabras te están limitando, te están trayendo más de lo que no quieres. Porque cuando te quejas, atraes más de las cosas que no te gustan. Cuando criticas a los demás, atraes críticas. Por eso dice ella, es un boomerang. Sí. Lo que avientas regresa de alguna forma, a lo mejor después de mucho tiempo, pero regresa. Sí, y esto que regresa, que estamos hablando del boomerang, el boomerang es en realidad un arma que se usaba de los aborígenes en Australia. Es básicamente un implemento que ellos usaban para cazar. Y Australia, el lugar de los canguros, y es este implemento que tú lo avientas, regularmente es de madera, estaba hecho de madera, y ahora ya hay de muchos materiales, lo tiras y se regresa al punto donde tú lo tiraste. Entonces obviamente lo puedes pescar. Entonces algo difícil que hacer, y cae muy bien en esta explicación del boomerang, porque las personas que saben usar esta arma, que ahora también es como si fuera un juguete, entienden que cuando tú lo avientas en una forma profesional, que es para derribar a un animal o para tirarlo muy lejos y que regrese con el viento y con esa ley de la física que lo puede regresar por su forma extraña que tiene, ellos dicen, esto primero tienes que estar muy concentrado. Si no estás viéndolo apropiadamente, tienes que quitarte del camino, porque si te pega, te abre la cabeza y te puedes morir. Es muy peligroso. Yo fui a Australia cuando tenía 13 años con mi mamá
Y vimos eso, tuvimos una como clase de boomerangs con una persona de origen nativo, aborígena, y nos enseñó cómo aventarlo. Y sí, nos decía, es bien, bien peligroso porque si tú estás volteando para otro lado, no, te pega en la cabeza y no, se acabó. Te puede matar, como dijiste. Sí. Entonces es algo que requiere entrenamiento. Sí, y esto es lo que pasa con las palabras, que regresan a nosotros, pero regresan con una velocidad y una fuerza proporcional a la que la aventamos. No regresa despacito, regresa igual. Entonces, regularmente, eso es lo que ocurre con nuestras palabras. Muchas veces se tarda tiempo, te tardas tiempo en que alguien, como quien dice, te la regrese. Y no es porque te quiera hacer daño, es porque simplemente tú lo estás aventando, tiene que regresar. Es como si fuera una ley, de acuerdo a la metafísica estamos hablando. Obviamente no que es una ley de la física, la física es diferente, la física es matemática. Como una ley psicológica también. Esa es como una ley psicológica, sí. Entonces, una de estas aplicaciones, como si fuera, es la que le dicen la regla o la ley de Benjamin Franklin, que él decía que la forma más apropiada de suavizar a alguien y que te den lo que tú quieres, cuando hay resistencia, por ejemplo, sí, como a él le pasó, él quería que un amigo de él, bueno, entre comillas amigo, que no le caía bien, ni él, a ninguno de los dos, se caían mal los dos, pero quería un libro, que le prestara un libro. Y Benjamin Franklin dice, ¿cómo le hacía? Pues no le podía pedir prestado el libro porque me iba a decir que no. Si yo le decía, préstame el libro, me iba a decir que no. Entonces, ¿cómo le hizo? Primero, él le prestó algo no para que se sintiera culpable, no, sino para empezar, como decía Jim Rohn, un motivador, que decía, para empezar el ciclo de recibir. Y recibes cuando tú das, empieza dando. Tú tienes que empezar dando. Exactamente. Entonces, tú lo avientas, el boomerang, hacia enfrente y luego regresa hacia ti. Entonces, primero tienes que dar y después recibes. Sí, pero también hay una forma de dar con trampa, de que, voy a dar porque voy a recibir. Y eso es una trampa muy importante porque, acuérdate, tus deseos impacientes se cumplen de una forma violenta. Tus deseos egoístas de que voy a dar para recibir se van a cumplir de una forma también negativa. Sí. Y esto de la metafísica, les podemos decir, no funciona si lo haces de esa forma, de que voy a ser bueno para recibir lo bueno, que voy a creer para que Dios me regale todo lo que yo quiero. No va a funcionar, tristemente no es así. Tienes que pedir de una forma paciente, tienes que ser como despegado. Y si tú piensas, si este deseo mío no se cumple, voy a estar bien deprimido, ese deseo no se va a cumplir o va a haber un problema porque tú estás muy apegado, emocionalmente apegado a ese deseo. Tenemos que pedir de una forma sin apego y es muy difícil, yo sé que es muy difícil, pero no es nada fácil, pero sí lo podemos hacer. Sí es posible no ser egoísta y pedir de una forma buena y ser bueno porque te sientes bien, no porque quieres algo a cambio. Obviamente todos podemos hacerlo, requiere práctica, pero sí es posible. Sí, es como si ustedes creen en alguna religión que sea cristianismo o catolicismo y vas a entrar al cielo y te dicen, dime por qué hiciste estos buenos actos. Y tú dices, lo hice porque yo sabía que haciendo estos buenos actos iba a entrar aquí. Si no fuera por esto, no lo hubiera hecho. Ahora, no estamos diciendo que no vas a entrar, o no sabemos eso. El punto es que, ¿tú qué harías? Si fueras como el proverbial San Pedro en el portón, ¿sí? En la puerta y del cielo, y tú recibes a alguien y esa persona te dice, yo hice esto para recibir el pase al cielo. Si no, no lo hubiera hecho. No tengo incentiva para hacerlo. Incentiva quiere decir ninguna razón por hacerlo. ¿Tú qué harías? Por lo menos lo regañas, seguramente. Pues, entonces no es algo que nació en tu corazón.
quieres algo a cambio. Y es que existe una inteligencia más grande que nosotros. Hay como una mente grande que sí sabe tus intenciones, no la puedes engañar. Sí. Hay algo, no sabemos, le puedes decir Dios, inteligencia divina, lo que sea, el universo, pero hay algo que sabe. Y aunque tú te engañes, no lo puedes engañar al universo. Sí, y eso suena como magia, pero también hay mucha psicología detrás de eso, y no lo decimos como mucha gente, hay mucha psicología. No, estamos hablando de algo concreto. Tú lo puedes entender por una aplicación en tu vida. Si tienes una pareja, un esposo, una esposa, y el esposo, por ejemplo, dice, voy a arreglar, no sé, el baño, algo se quebró en el baño, y donde pongo las toallas se quebró, y voy a poner uno nuevo para sostenerlo, o algún palo, algo para hacerlo, un aro, lo voy a hacer. Y tú le dices, por ejemplo, a tu esposa, lo voy a hacer para que me dejes de molestar. ¿Sí? O lo haces de una forma de mala gana. Tu esposa, ¿cómo te lo agradece? Sinceramente, abierta, feliz, así, plena. Muy probablemente no. Sí, a lo mejor hay que cambiar algo porque no estás dando lo suficiente. A lo mejor eso es todo lo que has dado. Eso nunca le ayudas a lo mejor y pues está muy agradecida. Esperemos que no sea tu caso. El punto es que cuando tú haces algo así, psicológicamente tú estás diciéndole a la otra persona, no lo estoy haciendo porque tú lo mereces, porque esta vida es mejor para nosotros, vamos a ser más felices. No, es para que yo pueda recibir algo de ti porque ahora vas a sentir culpa, tal vez, o porque ya estoy harto o harta de lo que está pasando, ya no quiero más, se acabó, punto. Entonces voy a tener que hacer esto para quitarme este peso de la espalda. A nadie le gusta recibir de esa forma. No queremos recibir algo que, para empezar, tienes una intención de que quieres algo a cambio, o porque ya deja de molestarme. O sea, aquí está lo que tú quieres. Sí, ahí está, ya como ya deja de fregar. Sí. Entonces, esa es la problemática, que muchos dicen, es que yo doy. Ese es el punto. No que vas a ser un mártir y que siempre vas a pensar solamente en los demás. Y eso es muy difícil de hacer. Tienes que entender que sí, tienes que tener tus metas. A la vez tienes que ser abierto con las personas de que quieres ayudarles y no por lo que te van a por lo que vas a recibir. Pero el punto es sencillo. Tienes que dar de una forma sincera. Tú sabes. Sí, ese es el punto. Tú sabes si estás dando de una forma sincera, si estás dando de una forma abierta, libre, sin presión, o si lo estás haciendo porque estás harto, estás harta, porque ya no quieres más, porque quieres quitarte ese peso de encima, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que ser honesto, honesta contigo mismo. ¿Estoy haciéndolo con la intención apropiada? ¿O estoy causándome más problemas en mi futuro? Lo que dicen los metafísicos, ¿estoy haciendo más karma para mí mismo? ¿Más consecuencias negativas en mi futuro? ¿O lo estoy haciendo de una forma que va a regresar el boomerang de una forma buena, de una forma con abundancia, con felicidad? Ese es el punto. Entonces, no es algo nada más como que suene mágico, porque sí creemos que hay alguna inteligencia divina, ya sea Dios o lo que tú le quieras llamar, pero existe algo que como si fuera sabe la intención y no da recompensas a personas que tratan de sacar ventajas de las leyes universales. No da recompensas, no da castigos, da lecciones. Te trata de despertar y que entiendas, esto no funciona, tenemos que hacerlo de una forma diferente, por tu bien, no por el mío. El universo no te pide nada, Dios no te pide nada. Entonces, es por el bien tuyo, de tu familia, de tus seres queridos. Si te sirve tu esposa la cena, la comida, y te dice, ahí está, ándale, cómele, te sientes como un marrano, te sientes mal, como, ¿por qué me lo das así? ¿Por qué me dices así? Y la esposa te dice, es lo mismo, es la misma cena,
sabe igual, te lo sirvo idéntico, es más, no tiré el plato, lo puse igualito, como si no sintiera mal. Y tú dices, sí, pero ahí es donde el hombre a lo mejor empieza a entender a la mujer cuando dice, no es lo que dijiste, es cómo lo dijiste, cómo me hablaste, no es lo que dijiste, no es lo que las palabras, sino la forma. Entonces no nada más estamos hablando de aquí de decir ciertas cosas, afirmarlas, decretarlas, es cómo, es en qué emoción le pones detrás, cómo avientas el boomerang. No nada más para dónde, sino con qué fuerza, con qué intención. No nada más de que, quiero abundancia. Imagínate si yo digo, quiero abundancia, para que a todos les dé envidia, a todos los de la cuadra. Esa es mi gran ambición. ¿Tú crees que ese boomerang regresa y a lo mejor, amigable, bien, positivo? A lo mejor sí vas a tener dinero, pero... Pero es como dice Florence, ¿cómo se cumplen? ¿Cómo se cumple de una forma violenta? Violenta. O después de una larga espera. Sí, o vas a tener dinero y pierdes a todos tus amigos. Eso también pasa. Puede ser. Hay gente que trabaja y se mata para ser millonarios y no lo disfrutan el dinero, terminan estresados, se divorcian, solos. Hay un montón de historias, alcoholismo, drogas, ya sabemos, o simplemente pues no lo disfrutan, ni ellos mismos sienten que son ricos, sienten que les falta dinero, siempre quieren más y más y más y más. Entonces, no cambiaste lo interior tuyo, el dinero no lo va a cambiar, el éxito no lo va a cambiar. Vas a ser la misma persona adentro, amargada pero con dinero. Sí. ¿De qué te sirve? Bueno, tenemos que irnos urgentemente a un corte comercial, regresamos con más. Ya regresamos, gracias por continuar con nosotros y vamos a hablar ahora sobre el subconsciente y cómo impresionar tu mente y tu subconsciente en particular es como una esponja. Tienes una parte de tu mente que es como una esponja. Es muy fácil de impresionarla. Cuando eres niño, en particular, cuando eres adulto, pues ya es más difícil cambiar tus hábitos, etcétera, porque ya como que tomaste el molde. Claro que lo puedes cambiar, pero requieres tiempo y práctica. Pero cuando éramos niños, fuimos muy impresionables y Florence cuenta una historia de una niña que siempre jugaba que era viuda. Se vestía de negro, se ponía un velo negro y actuaba como si estuviera en una funeraria. Y todos la veían, los adultos, y se les hacía tan gracioso ver a una niña vestida como viuda. Y lo repitió tantas veces que se le cumplió, se convirtió en viuda. Después de cuando era adulto, se casó con un hombre que amaba y lo perdió. Y tuvo que vestirse de negro, con un velo negro. Se le cumplió. Es un ejemplo muy extremo, muy drástico, porque mucha gente dice, yo jugué de astronauta y no soy astronauta ahora. Pero es porque probablemente no fue suficientemente fuerte la repetición en tu subconsciente. En esta niña es un caso extremo, que siempre lo repetía y se le hizo como ese patrón. Entonces, es como una esponja, la verdad. Tu mente es tan importante. ¿Qué es lo que metes ahí adentro? Porque lo que metes es lo que sale después. Sí, no puedes esperar otra cosa. No puedes sembrar elote y luego pedir fresas. No funciona así. Tienes que entender de que lo que tú metes va a salir. No idéntico, pero sí de una forma que es proporcional a lo que hiciste primero. Quiere decir, poco trabajo, poco resultado. No es mucho trabajo, poco resultado. Es mucho trabajo, mucho resultado, poco trabajo, poco resultado. Así funciona. Muchos dicen, yo trabajé, hice esto y lo otro. Para empezar, cuando empezamos así a reprochar y que yo hice y que yo esto, acuérdate que el hámster es como un ratoncito, parece como un ratoncito, y que muchos tienen de mascota. El hámster corre mucho, todo el día, en una rueda, pero nunca avanza. Entonces no nos vayas a decir que es que yo trabajé tanto y no tengo el resultado, porque el trabajo rutinario, el trabajo que no
busca avanzar, que no busca aprender, que no busca evolucionar, repites lo mismo, te dan lo mismo. Igualito, igualito. No más, no menos. Más o menos ahí por lo mismo, en promedio, a la mitad. Eso es lo que ocurre. Entonces, tienes que entender que es proporcional. Lo que tú metes es lo que tú le sacas, en proporción. Aunque parezca que no, analízate y vas a encontrar esta regla que se cumple. Aparte de esto, es la intención. No es nada más de lo que recibes, no es así neto como quien dice. Es tu intención, ya habíamos dicho esto. Tú le puedes dar a las personas que piden en la calle, que tienen la poca fortuna de no tener suficiente dinero para vivir bien. Tú puedes dar todos los días a esas personas. Y si lo haces con enojo, si lo haces con insultos, tú podrás decirnos, es que yo doy a esas personas todos los días. O con lástima. O con lástima. Y estoy todos los días. Pero vamos a dar en ese extremo que dices tú, yo lo insulto. ¿Sí? Yo insulto a la persona, se lo doy y le digo nombres, le digo cosas. ¿Qué va a pasar al tercer día? La persona esa va a decir, para empezar, a lo mejor te dice cosas a ti, porque lo estás insultando, porque le estás diciendo a lo mejor por diosero. Entonces, eso es lo que va a pasar. O simplemente ya no van, te conocen, te sacan la vuelta. Entonces, no porque tú digas, es que yo les doy, yo doy siempre. Pero una vez más, la intención. Entonces, no regresa nada más en proporción, regresa también la intención. ¿Qué intención tienes? ¿Qué intención tuviste? Tu vida, la que tienes ahorita, sí, claro, hay cosas que no controlas. Hay personas que dicen, es que es un niño y tiene cáncer. ¿Qué hizo? Y hoy no vamos a hablar de eso. El punto es que siempre podemos decir, somos la víctima. ¿Por qué me tocó esto? Y eso mucha gente dice, ¿por qué me tocó? Y no te tocó nada. Tú decidiste tocar una puerta y alguien abrió. Y cuando te abrieron esa puerta no te gustó, pero tú tocaste esa puerta. Hay muchísimas historias de personas que el cáncer les ha cambiado su vida completamente de una forma positiva. Que ellos decían, fue lo mejor que me ha pasado. Personas encarceladas por décadas que dicen, si no hubiera pasado esto, no hubiera transformado mi vida. No estamos diciendo que lo malo es bueno y que lo bueno es malo, obviamente. Estamos diciendo que, una vez más, lo que tú quieras es lo que se cumple. Tú dices, esta es una bendición para mí. Esta enfermedad me va a ayudar a tomar mi salud de nuevo y controlar mi vida. Eso va a pasar. Si tú dices, esta enfermedad vino para destruirme, ¿por qué, Dios mío, me has dado esto? Eso va a pasar. Te va a destruir y vas a sentir rencor. Entonces, ten cuidado con tus palabras. No nada más determinan a tu emoción, determinan tus actividades y tus actividades determinan tu destino. Porque lo que hagas es como si caminas hacia un destino. Te llega en algún momento, llegas a un lugar. En 5 años, imaginándonos que todo esté bien, en 5 años vas a estar en algún lugar, con algún tipo de vida, con algún tipo de relaciones. Tienes que preguntar cuáles van a ser, porque vas a estar ahí. Vas a estar ahí, en 5 años vas a tener algo, vas a tener algunas relaciones, alguna cantidad de dinero, alguna cantidad de oportunidades. La pregunta es, ¿cuáles van a ser? Y tú tienes la respuesta. Observa cómo hablas sobre tu vida y te vas a dar cuenta lo que vas a tener en 5 años. Si hablas de escasez, que de eso vamos a hablar ahorita cuando regresemos, ¿qué vas a tener en 5 años? ¿Abundancia? No, vas a tener escasez. Si hablas de que no hay dinero, ¿qué va a haber en tu cuenta de banco en 5 años? Poco dinero. Estás diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Cuando regresemos vamos a hablar de escasez y los últimos pensamientos sobre este tema de Florence Scovel Shinn. No se despegue, volvemos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Últimos pensamientos sobre este tema de Florence Scovel Shinn, que no vamos a acabar hoy,
porque es demasiado lo que tiene nada más un libro de ella y muchas cosas que no hemos tocado, como algo que se llama el poder único, muy importante sobre el poder único, muchas cosas, pero vamos a cerrar con esto. Estamos hablando de la escasez, les prometimos que íbamos a hablar de la escasez o de la pérdida. Es lo mismo, es no tener. Entonces, ¿qué es lo que causa esto? Y Florence Scovel Shinn dice que una de dos cosas causa esto. Obviamente puedes a lo mejor usar las dos, probablemente la estás usando. Y una de ellas es tenerle miedo, tenerle temor a la escasez o a la pérdida. Cuando le tienes miedo a algo, lo atraes. Lo que resistes, persiste. Sí. También si le tienes miedo a un pensamiento, ya no quiero pensar eso, ya no quiero pensar, lo resistes, lo haces más interesante, más importante y tu mente te da más de lo mismo. Si tu mente no sabe nada más que cumplir tus deseos, no sabe otra cosa. Tú le dices, ya no quiero que me multen los del tránsito, ya no quiero que me multen. Tu cerebro solamente entiende tránsito, multa. Eso es lo que tienes que entender. Tu mente no entiende el no. Piénsalo de esta forma. Dices tú, es un no animal. ¿Qué es lo que estoy pensando? Y tú dices, pues no sé, puede ser un millón de cosas. Puede ser un millón de cosas, no sé qué No es. pienses en el oso blanco, no pienses en el oso blanco. Pues nada más tu mente escucha oso blanco y te da flachazos de la imagen. Sí, y eso es psicología básica. Ese es entendimiento de psicología básica. Eso es algo clásico que te enseñan cuando vas empezando a estudiar en tu carrera. Entonces no estamos hablando de algo mágico o algo. El punto es que en este caso que estamos hablando de la pérdida o de la escasez, tú dices, es que quiero tener más dinero en el banco. Eso es mejor a decir, ¿por qué no tengo dinero? O no tengo dinero, tengo que hacer algo. Porque estás hablando de lo que no quieres. Entonces, habla por lo menos de lo que quieres. Con eso estaríamos muy adelante. Si nada más hablar es de lo que quieres, estaría todo muy bien. Pero piénsalo bien. ¿Hablas de lo que quieres o de lo que no quieres? Y eso, hablar de lo que no quieres, muchas veces dirás, es porque tengo miedo, porque me atrae. ¿Cómo no lo voy a decir? Está enfrente de mí. ¿Cómo no lo voy a decir? Tengo problemas en mi pierna por la diabetes. ¿Cómo no lo voy a decir? No estamos diciendo que nada más no decirlo se desaparece, pum, se desvanece. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que si quieres sanar esa pierna, o si quieres sanar tu cuerpo, o quieres manifestar algo, demostrar algo, tienes que empezar hablando, diciendo lo que quieres, no lo que no quieres. Si quieres más de lo malo, síguele. Pero si no, termina. Termina con eso de una vez por todas. Termina, di ya acabé, ya me quejé, ya hice lo que tenía que hacer, voy a hacer otra cosa. Hazla. No tenemos ni tiempo para hablar del la segunda razón por qué hay escasez o pérdida, pero vamos a regresar a este tema. Así que este tema, sabemos, es muy importante, pero muy esencial para vivir una vida plena, feliz, con gratitud. Así que vamos a regresar a este tema en la siguiente vez, tal vez no esta siguiente semana, porque darles un pequeño descanso. Vamos a hablar de algo muy interesante en la siguiente, de algo muy muy moderno, un cambio radical. Así que con esto los dejamos por hoy. Muchas gracias, que tengan muy buen fin de semana. Gracias.